calcular cuánta agua se debe beber al día, aquí tenemos que poner la balanza en un como barómetro personal, ¿no? Una de las cosas es, bueno, vamos a pensarlo así, ¿cuánto ejercicio estás haciendo? ¿Sí? Si estás haciendo ejercicio, por lo menos tienes que estar tomando entre 3 y 4 vasos de agua al día, es decir, de 240 mililitros. Ahora, ojo, los líquidos en el cuerpo se suman de la cantidad de verdura que comes, de las frutas que estás comiendo, de los lácteos que estás comiendo, de los caldos que estás comiendo, y a eso se le van a sumar los mililitros de agua que estás consumiendo. Regresando del corte, te voy a decir una fórmula para calcular exactamente cuánta agua deberías estar tomando según tus necesidades, y vamos a empezar a platicar acerca del combustible chatarra contra combustible natural para tus comidas y para poder de verdad lograr una mejor calidad de vida. Así es que quédate con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM. Regresamos. Y les decía que antes de irnos al corte, que es muy importante que pensemos el día con líquidos, con el agua, ¿sí? Una de las mejores formas de mantenernos hidratados es, ¿qué creen? Tomando agua, tomando líquidos, y nada de que de esas aguas que ahora se venden que es que agua light, ay, por favor, agua sin sodio. Bueno, ¿y cómo se nos va a quitar la sed si no tiene sodio, no? Entonces no inventen. Específicamente el agua necesita tener electrolitos. Si tiene electrolitos nos va a mantener hidratados, ¿sale? Así de fácil, porque realmente una deshidratación tiene que ver con pérdida de electrolitos. Entonces, si no recuperamos estos electrolitos, no vamos a tener ningún beneficio, ¿no? Entonces, vamos a tomar agua. ¿Cómo es la mejor manera de saber si estoy teniendo pérdida de líquidos o no? Bueno, observa tu boca. Esa es una buena forma de saberlo. Si tienes la boca seca, recuerda que ese es un signo de una deshidratación tardía. Quiere decir que tienes al menos ya una hora de deshidratado, ¿sí? Por supuesto que este requerimiento o la cantidad de líquido que necesites depende de si eres una persona que, como yo, por ejemplo, habla mucho rato en la mañana, pues tengo que tomar más agua en la mañana sobre todo, ¿no? Porque, bueno, se me seca la boca. Entonces, es importante que dependiendo del número de horas que estés despierto, o de la cantidad de ejercicio que hagas, o de la zona en la que vivas, o de la cantidad de actividad, o sea, no necesariamente ejercicio, pero si tú caminas 10 cuadras para poder llegar a donde tienes que ir, ¿no? Quiere decir que necesitas más líquido que quien camina 2, ¿sí? Obsérvate, observa cómo está tu boca, la hidratación de tus labios, de tu lengua y sobre todo la sensación de sed, ¿sale? Recuerda que otra cosa que puedes hacer es, si acabas de comer y te está dando hambre, quiere decir que primero hay que tomar agua, hay que ver, hay que descartar que sea una sensación de deshidratación y luego seguir con tu día a día, ¿sale? Si después de haber tomado agua, cuando sentiste la sensación de, entre comillas, hambre, si sigues teniéndola después de haberte hidratado, quiere decir que debes de comerte un snack, pero no necesariamente quiere decir que tengas hambre, puede ser simplemente una hermosa deshidratación. Entonces, bueno, el día de hoy les decía combustible chatarra contra el combustible natural. Recuerda que la comida chatarra para el organismo funciona de igual manera que un combustible malo para un auto. Tan grande es el efecto que tienen estas comidas que suprimen y empobrecen la calidad del funcionamiento de nuestras células, deteriorando sus funciones y dejando al organismo con un bajo sistema inmunitario. Ojo, fíjate aquí, para un correcto funcionamiento de las células del organismo necesitamos un adecuado aporte de vitaminas y de minerales. Las fuentes de estas solo las obtenemos de una alimentación completa, que a lo que siempre referimos o nos gusta llamarle pues una alimentación que sea equilibrada. Entonces, ¿qué cosas van a ser chatarras? Bueno, ejemplos rápidos. En el desayuno, tomarte, por ejemplo, un refresco en la mañana está considerado como alimento chatarra. Sí, tiene líquidos, sí, tiene algunos electrolitos, pero tiene azúcar, ¿sí? Y te va a dar respuestas, recuerda, hormonales en el cuerpo que son completamente innecesarias. Va a despertar una respuesta, específicamente vamos a hablar de la insulina, que la eleva con demasiada velocidad y va a hacer que tengas una sensación de más hambre al poquito rato, ¿no? Entonces, es muy importante específicamente a las 2 horas. Entonces, los refrescos, por supuesto, que van a estar clasificados como comida chatarra.
A media mañana, ¿qué puede estar considerado como comida chatarra? Bueno, que decidas consumir algo frito, ya sea empaquetado o no empaquetado, inclusive algo que tú preparaste, ¿eh? Si te estás llevando algo de tu casa porque, bueno, ya estás teniendo mejores estilos de vida y estás escuchando este programa en las mañanas, pues es probable que ya estés decidiendo hacer cosas desde tu casa, pero si lo estás haciendo frito, olvídalo, no puede ser, se considera un alimento chatarra. Frito o empanizado, sí mamá, lo siento muchísimo, frito o empanizado se considera chatarra, ya sé que tu pequeño solo se come el pollo si lo empanizas, lo siento, así lo tienes acostumbrado y es diferente, no quiere decir que sea bueno, no es aceptable que sea 2 o 3 veces por semana, es comida chatarra, ¿sale? Entonces, las cosas fritas o empanizadas y además sumadas con un refresco, por supuesto que van a estar clasificados como alimento completamente chatarra. Y, por ejemplo, en las cenas, alimentos que sean bajos en fibra, es decir, harinas blancas, cualquier harina blanca que no sea integral, ¿sí? Que no te aporte al menos 2 gramos de fibra por ración, va a estar considerado como un alimento chatarra. Como un excelente ejemplo, y está muy fácil, bueno, los bollos de hamburguesa van a ser una comida chatarra. La harina con la que está hecha la pizza convencional va a ser un alimento chatarra. ¿Y qué creen? El pan del osito blanco es comida chatarra. Ay, no, es que mi chiquito come muy bien porque se está comiendo un sandwichito todas las noches. Ajá, y si lo estás haciendo con pan sin fibra, lo siento, se considera alimento chatarra. Y además, en todas las casas están acostumbradísimos, y digo en todas las casas porque en la mía, crean, sí, ahora me puedo sentir orgullosa de que no, ya cambiamos hábitos, no siempre fue así, pero el pan blanco, por Dios, es alimento chatarra, es harina sin nada de fibra aglutinada con jarabe de alta fructosa. Díganme en qué momento va a ser eso nutritivo. Entonces, nada de mamás, por favor, estarse sintiendo orgullosas de que el pequeño está consumiendo un sándwichito todas las noches. No tiene fibra y además le estamos embarrando crema. Y además un jamón que seguro no tiene proteína, no tiene nada de nutritivo. Eso puede considerarse y clasificarse de manera muy sencilla en algo que se llama alimento chatarra. Entonces sí, el pan blanco es alimento chatarra, no tiene ninguna diferencia con la rebanada de pizza. Así es que nada de andar inventando que porque lo hicieron las santas manos de mi madre y lo hicimos en casa no es chatarra, sigue siendo chatarra, ¿sale? ¿Qué alternativas tengo? Bueno, resulta que, por ejemplo, para un desayuno, en lugar de desayunarme un refresco, bueno, está muy sencillo. ¿Qué te parece un vaso de leche, caray? ¿Sí? Vamos buscando hasta en Tetra Pak te venden la leche que es de origen vegetal, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué te parece? Puedes iniciar con agua, con leche vegetal y puedes buscar un cereal que sea alto en fibra y que tenga al menos algunos gramos de proteína, que si no los tiene, de manera intrínseca cuando lo compras, lo puedes agregar, por ejemplo, poniéndole almendras, ¿sí? Un cereal puede ser simplemente un muesli, ¿no? Una combinación de que es como una granola a la que le puedes agregar un poquito de cacahuates, un poquito de almendras, a lo mejor puedes encontrarte alguna proteína de soya en polvo, se lo puedes espolvorear y se lo puedes poner con tu leche encima, ¿no? Por supuesto, siempre tratando y buscando de que la leche no sea de origen animal todos los días. Recuerden por la cantidad y la calidad de grasa que tiene, que es esta tan llamada grasa saturada, que recuerda que es la que tiene afinidad a pegársenos en las paredes arteriales. Ahora, a media mañana, ¿qué podemos hacer o cuál sería la alternativa de alimento no chatarra? Bueno, pues por supuesto las verduras, ¿no? Un pepino picado con limón, sal y chile, caray. ¿Qué comparativo va a tener con alimentos fritos, no? Empezar con sí puedes comer papas, por acá, sí pueden, pero que sean horneadas, no fritas. O sea, si ya estamos como con esta onda saludable, ya dijimos que tenemos que tener un poquito de tiempo. ¿Qué te parece que haces unas rodajas largas de las papas, las pones en tu hornito eléctrico un rato? Es más, el domingo, que te pones a ver una película y avientas tus papas un rato, te sientas a ver la tele, regresas, ya están listas, las dejas enfriar, las metes en una Ziploc y ya al día siguiente ya tienes tus papitas horneadas para el día siguiente. Lo puedes hacer también, por ejemplo, con el betabel, ¿no? El betabel, la papa, inclusive el camote deshidratados pueden ser una excelente opción
para tener el monchis de media mañana, ¿no? La guzguerita de media mañana. Las verduras que sean crujientes también van a ser una excelente opción, como el pepino, como la jícama, como la zanahoria y el apio, porque recuerda que ya hay estudios, no es nomás porque a Luisa se le ocurrió, las verduras que crujen y los alimentos, específicamente verduras que crujen, van a cambiar tu foco de atención. Entonces, si tú estás ansioso y estás así queriendo morderle el brazo a tu compañero de al lado en el trabajo, tranquilo, respira, cómete una verdura que cruja para ayudarte a que no estés con esta sensación que se parece al hambre, ¿no? Que está provocada por ansiedad. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de comida chatarra y comida saludable. Regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio para resolver estas dudas de nutrición que todos los días, la verdad es que todos los días nos cuestionamos, inclusive yo, no crean, parte de las razones por las cuales me la paso leyendo no es solo porque con cierta frecuencia es, híjole, ¿y eso nuevo que salió qué? En mi vida había escuchado tal palabra, a ver, voy a preguntar, y en día a día, de verdad, nos siguen saliendo dudas, a mí y a los médicos. Esa como actitud de no saber, o esa actitud de búsqueda es la que me gustaría que todos los radioescuchas quedaran impregnados de esa actitud, ¿no? O sea, cuestionen todo lo que estamos diciendo, es importante que ustedes investiguen y que se pongan a leer y que se sientan convencidos de lo que estamos diciendo. A lo mejor les estoy diciendo mentiras, pues no me crean, pónganse a investigar, ¿no? De hecho, por aquí hay una duda bastante buena que Leti Martínez nos pregunta. Ella nos busca de circunvalación oblatos. Dices que la comida, dice Luisa que la comida es frita, es chatarra. Entonces, por ejemplo, ¿los huevos son comida chatarra? Bueno, Leti, recuerda, cuando hablamos de comida frita nos estamos refiriendo a comida que esté bañada en grasa. Recuerda que los aceites vegetales no están diseñados para mantenerse estables a temperaturas altas, ninguno, no es bueno, por eso siempre les he dicho que cuando me dicen ¿con cuál aceite cocino? La respuesta es ninguno, ¿sí? O sea, no hay recomendación para grasa en la dieta, para agregarle a tus comidas la grasa, ¿sí? Si vamos a tener un aporte de grasas en tu dieta, lo vamos a hacer a través de aceite de oliva en frío, para tus ensaladas, por ejemplo, o de aguacate. Entonces, ¿qué vas a hacer con los alimentos que tienes que calentar? Tienes técnicas de cocción, tienes los que son, por ejemplo, el baño María, asados, al horno, a la plancha, por ejemplo. Entonces, si necesitas hacer unos huevos, puedes conseguirte una de estas buenas, muy buenas, es una muy buena inversión en tu salud, para ti, para tu familia. Cacerolas que tienen estos como antiderrapantes, no necesariamente teflón, puede ser el teflón, digo, hay gente que no le gusta, pero hay 7 superficies diferentes más, ¿sí? En las que no tienes que agregar el aceite, puedes poner el huevo ahí, ¿sí? El frito me refiero a que esté bañado en grasa, eso es lo que no queremos. Y aunque todas las mamás, ya sé, todas las mujeres que cocinan, yo cocino con muy poco aceite. Esa es una leyenda que me tienen, de verdad, me tienen mareada con su muy poco aceite. Muy poco aceite es aceite caliente, ¿sí? No usen el aceite para cocinar a menos de que sea estrictamente necesario, pero no puede ser con lo que todos los días lo hagan, ¿sale? Entonces no lo utilicen, no se debe utilizar, vamos a utilizar otro tipo de técnicas de cocción, vamos a asar los alimentos, o bueno, ¿qué te parece que esta semana a lo mejor haces huevos, pero que sean nada más, que no sean fritos, pues, que sean, se me fue el nombre, los metes en agua, hervidos, no los quiero fritos, ¿sí? Es importante que siempre les quede claro eso, que no queremos nada que esté bañado en aceite, ¿no? Y entonces, bueno, nos quedamos en que una buena colación pudiera ser las verduras que son crujientes. Podemos pensar, por ejemplo, para las cenas, ¿sí? En alimentos que sean, por ejemplo, un yogur bajo en grasa, un yogur de origen vegetal, hay un yogur de soya, del cual ya les he platicado, que sabe muy bueno y lo podemos agregar, por ejemplo, a un poco de fruta que lleve además algo de proteína, que podemos pensar en, no sé, espolvorearle nuevamente de la misma proteína que le pusiste en la mañana de tu de soya, por ejemplo, agregársela en la noche,
O si ya eres una persona mayor, tener comprada alguna proteína en polvo y agregársela para que no solo te comas tu pan con leche o tu fruta con yogur, tenemos que agregar algo de proteínas completas para lograr mantener nuestros músculos, ¿sale? ¿Qué otra cosa podemos pensar de cena que no sea chatarra? Bueno, alimentos, por ejemplo, que tengan fibra. Por ejemplo, un delicioso taco de frijoles es algo que está no clasificado como un alimento chatarra. ¿Qué te parece una deliciosísima quesadilla, ¿no? O un taco de pollo, o un taco de nopales? Ese tipo de cosas son una excelente opción y sí, muy por encima, nutricionalmente hablando, de un pan blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pan blanco no tiene fibra, así de fácil. Y una tortilla de maíz es uno de los mejores alimentos. Luisa, entonces me estás diciendo que los tacos no son tan malos. Ajá, los tacos no son tan malos, por supuesto que no, pues es maíz, es tortilla de maíz que tiene fibra. Pero, ojo, no queremos tortillas fritas, ¿sí? No, pues sí son bien buenas, a ver, no hemos dicho que no sean buenas, nadie dijo que el carbohidrato frito no tuviera un buen sabor, pero está muy lejos de ser algo saludable y no porque sea saludable vamos a tener que quitarle calidad en sacrificar pues el sabor, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Bueno, los tacos de frijoles tan deliciosos, agrégales la salsa que quieras, toda la que quieras, para que le pueda cambiar el sabor, ¿sale? Ahora, de la simple comparación que acabamos de hacer, bueno, pues lo dice todo. Las dos cosas que te comas, por ejemplo, tanto el refresco como beberte un vaso de agua, te van a mantener lleno, las dos. La diferencia es que una te va a nutrir y la otra no te va a nutrir. Digamos que el cuerpo no va a ser capaz de aprovecharlo de la misma manera. Uno solo va a otorgar energía, por ejemplo el refresco, pero no va a mejorar la calidad del funcionamiento como lo haría, por ejemplo, un vaso de agua al mantenerte hidratado, ¿sí? Entonces, en la comida chatarra, ¿qué es lo que normalmente encontramos? Vamos a encontrar azúcares de una absorción demasiado rápida, ¿sí? Y grasas que son las que que van a tener la afinidad de pegarse de manera, híjole, muy fácil a las paredes arteriales. Recuerden que cuando hemos hablado del consumo de grasas, hemos hablado de algo que se llama, de cómo vamos a evitar esta capa de ateroma. Nosotros tenemos, y esto le agradezco mucho a un doctor que me lo enseñó hace unos años, dice, fíjate bien, Luisa, el proceso de envejecimiento de las tuberías, es decir, de las arterias, empieza desde que nacemos. O sea, vamos a empezar con una especie de deterioro normal que se llama envejecimiento desde el momento en el que naces. Y estas tuberías están en el cerebro, están en tu cuello, en tus brazos, en todo tu cuerpo, ¿sí? Hacen que llegue la sangre a todo tu cuerpo, pero empieza desde que naces, pues la calidad de estas arterias en o sea, de las paredes arteriales, pues va a ser mucho menor que cuando naciste, ¿no? Esto sumado a los oxidantes en el cuerpo, pues por supuesto que vamos a disminuir con mayor velocidad la capacidad de flexibilidad de las arterias, de estos tubos, ¿sí? ¿Cuáles son todos estos oxidantes? Bueno, de entrada, las grasas que se oxidan en la alimentación, que nos las comemos, se oxidan con la temperatura cuando nos las vamos a comer y que cuando nos las comemos pues tienen las vuelves como un material excelente para que sea esta capita de ateroma o que se pegue de manera fácil, ¿no? O sea, las vuelves buenas para que se te peguen, así de fácil. Entonces tenemos que hacer que no sean buenas para que se nos peguen. Por eso hay que consumir los aceites vegetales en crudo. Si acaso dar tus 2 o 3 gotitas para algo, utiliza el aceite de aguacate, ya lo habíamos hablado, que es uno de los pocos alimentos o uno de los pocos aceites que pudiera utilizarse y que mantenerse estable a temperaturas ligeramente más altas, ¿no? Ahora, una dieta que lleve azúcares de alta absorción, de rápida absorción y grasas, también va a ser muy pobre en vitaminas y minerales, ¿sale? Porque específicamente las vitaminas no van a tener la capacidad de mantenerse, por decirlo de alguna manera, vivas o activas en contenidos altos en grasa, ni en contenidos altos en azúcares, ¿no? Entonces va a ser muy importante que estemos pensando en cambiar mi alimento natural, que sí va a ser alto en, por ejemplo, azúcares de baja absorción
en lípidos de muy buena calidad, que son los monoinsaturados, y en proteínas completas, que me van a mantener satisfecho y con una suficiente capacidad de formación de tejidos. Por supuesto que estos alimentos naturales van a ser bajos en grasas y en azúcares de lenta absorción. Les voy a platicar que según investigaciones a causa de estos alimentos se ha demostrado que los más susceptibles, es decir, los niños y los adolescentes, son más susceptibles a tener un sistema inmune comprometido. Esto quiere decir que a temprana edad empiezan a tener síntomas de sistema inmune comprometido, como las alergias, por ejemplo. Siendo los niños y los adolescentes los más susceptibles a desarrollar enfermedades que surgen a causa de este empobrecido sistema inmunológico, se abren las puertas para problemas como el asma, para las conjuntivitis, para las infecciones dermatológicas. Así también pues se va a destacar que de primera línea el exceso de peso, ¿sí? El consumo de comida chatarra. Estamos hablando, por supuesto, de un aumento del índice de masa corporal, que recuerda que es la relación entre tu estatura y tu peso. Y les platico una cifra aquí alarmante: 42 millones de niños con sobrepeso. Y nos vamos a ir al corte, pero regresando vamos a seguir hablando de alimentos chatarra contra alimentos naturales. Regresamos. 7:49 de la mañana, estamos ya en el último bloque de tu programa Nutrición y Vida, en este lunes de cambio de hábitos, en el que estamos hablando acerca de la comida chatarra y la comida natural. Les decía que, bueno, la comida chatarra ya les quedó claro que va a tener un alto contenido de azúcares de lenta absorción, de grasas que tienen la afinidad de pegársenos a las arterias, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto que no van a tener la capacidad de contener ni vitaminas ni minerales y bueno, que eso no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, ojo, aquí hay un número que me gustaría darles. Chéquenlo bien y apréndanselo. Basta con comer 3 veces por semana comida chatarra para ser más propenso al sistema inmunológico ante cualquier cuerpo extraño. 3 veces en una semana, o sea, no 3 días, 3 veces, es decir, un pastelito el lunes en la mañana, o a lo mejor el martes, porque luego el lunes todo el mundo se porta bien, pero el martes unas galletitas que estén llenas de grasas, de aceites vegetales. Vamos a decidir que el miércoles en la noche te comes un sándwichito de ese panecito que tiene nada de fibra, y luego a lo mejor el sábado te tomas un refresquito. Ya son 3, ¿sí? Ya está comprometido tu sistema inmunológico. La respuesta es: no te lo comas. No necesitas alimentos procesados en tu vida, de ningún tipo. Recuerden que la verdad de los alimentos procesados es que contienen sabores que están cuidadosamente orquestados y diseñados para que puedas desarrollar una adicción. Así de fácil, hasta el paquete, ¿vale? No caigan en esto. Esto está como en mucho contraste con los alimentos naturales. Pues sí, no brillan tanto y no vienen en un paquete que cruje, ¿no? Y que nos parece tan atractivo. Ya les habíamos platicado en alguna otra ocasión que los fabricantes de alimentos chatarras han tomado la ciencia del sabor a niveles extraordinarios, y los ingredientes artificiales utilizados para producir estos deliciosos snacks que nos encantan podrían seriamente confundir y engañar al metabolismo del cuerpo, ¿sí? Entonces es muy importante que se acuerden que todos los alimentos que vengan en un paquete, la mayoría van a traer una maravilla, que ese es así el ejemplo más claro, rápido y que se me ocurre ahorita, que es el glutamato monosódico, que es el GMS. Si tú volteas un paquetito y dice GMS, glutamato monosódico, es un aumentador del sabor, ¿sí? Es el que se llamaba hace algunos años el Ajinomoto, no sé si se acuerdan. Bueno, esos son potencializadores de sabor, y lo que hacen es que empieces a salivar un poco más. Es, digamos, que incentivan la producción de ciertas enzimas a nivel de boca, y entonces salivas más y necesitas seguir comiendo. Por eso no te puedes comer solo una,
¿sí? Porque tienen GMS, glutamato monosódico, y les voy a decir, es una de las pocas sustancias que sí tiene estudios y que sí se ha visto que está relacionada con el aumento en el riesgo de enfermedades crónicas, específicamente con una enfermedad que no tiene, que no, hasta el momento no sabemos nada de ella, pero que se llama cáncer, ¿sale? Entonces, el glutamato monosódico en exceso en la dieta no te va a llevar a ningún lado bueno. Aléjate de él, y sí, lo vas a encontrar de manera muy común en los alimentos que sean procesados. Entonces, no hemos hablado de aditivos, ¿no? Pero el día que hablemos de aditivos, se lo juro que se van a asustar. ¿Cómo puedes evitar los aditivos en los alimentos? No es que yo quiera satanizarlos ni volverme loquita con nunca comprar comida en un súper, y que nunca debes de comprar cosas en un paquete. No, pero tienes que preferir los alimentos naturales que los procesados. No hay para otra. Ese es el número 1 en el decálogo de la nutrición. Preferir alimentos naturales que procesados. ¿Qué puedes hacer para asegurarte que esto está sucediendo? Bueno, si vas al súper, ¿qué te parece que primero pasas por las frutas y las verduras? Así de fácil. Llega primero a las frutas y las verduras, y ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la forma de hacer tu súper es imaginándote el súper como si fuera un rectángulo. Si tú pones así como que vista de águila y ves un súper, bueno, es una bodega que es un rectángulo. La manera de hacer el súper es recorriendo el rectángulo alrededor, porque acuérdate que ahí es donde van a estar las cosas refrigeradas, ¿sí? Y entonces así evitas pasar por la parte del medio, que es donde va a estar todo lo que viene empaquetado, todo lo que necesariamente tiene conservadores, todo lo que de manera muy común va a tener potencializadores de sabor, específicamente el glutamato monosódico, o que en su efecto puede tener otro tipo de aditivos, por ejemplo de colores, que ya dijimos que algunos aditivos pueden causar en su consumo común déficit de atención o aumentar el déficit de atención en algunos pacientes. Entonces no consumas alimentos que estén procesados. Si tú ya eres un paciente que tienes identificado un déficit de atención, o que tu mamá ya sabes que tu hijo tiene un déficit de atención, aléjate de los colorantes. Hay ciertos colorantes específicos que habría que traer un experto, ese es un buen tema para después, que van a poder como sumarse a los factores de riesgo para que tu hijo no resuelva su problema, ¿sí? Entonces es importante que te alejes de los colorantes, porque son de las pocas cosas que sí están comprobadas que pueden aumentar la no resolución o el tiempo de resolución del problema de tu pequeño, ¿no? Entonces es muy importante que no estemos consumiendo alimentos con aditivos. ¿Por qué son tan adictivos? Bueno, pues ya lo dijimos, tienen aditivos, ¿no? Es muy, muy importante que pensemos en tener otro tipo de opciones. Por ejemplo, ya habíamos dicho la semana pasada, el viernes estuvimos hablando de algunos snacks saludables, por ejemplo las palomitas, y agregarles un poquitito de queso parmesano, pensar en las frutas combinadas con oleaginosas, que para empezar van a ser muchísimo más baratas que cualquier porquería que nos compremos en la calle, ¿no? Entonces, recuerda que muchas de las cosas que estamos consumiendo en la calle son tan deliciosas porque hay un contraste dinámico, es decir, todos los alimentos que encuentres que sean procesados van a tener una combinación de sensaciones y de contrastes que van a producir sensaciones placenteras en tu boca, como por ejemplo morder la concha de chocolate crujiente rellena de crema espumosa y deliciosa. Si se fijan, son diferentes sensaciones que producen como placer en la lengua. Entonces, ¿qué te parece que buscas cuáles son aquellas sensaciones que a ti te están dando placer de consumir alimentos chatarra? A lo mejor en sensaciones, y entonces dices, bueno, no, es que a mí lo suavecito me encanta. Bueno, ¿qué te parece que buscamos hacerte un postrecito sano, suavecito? ¿Sí? No, es que a mí me encantan las cosas que crujan. Bueno, busca alimentos naturales que crujan, ¿sí? Entonces, una de las cosas o una de las pautas que puede ayudarte es ponte a identificar cuál es la sensación que te produce tanto placer en la boca, si es lo suavecito, si es lo crujiente, qué es, y entonces vamos a buscarlo cambiar por un alimento que sea natural, que sea más barato. Por supuesto que se te va a echar a perder más pronto, ¿no? Es natural, no tiene conservadores, pero créeme, te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, no más de 3 alimentos chatarra a la semana. Sí, mamá, los refrescos son alimentos chatarra, entonces por favor no se los des a tus hijos. Bien, nos vamos a ir con nuestra última sección del programa.
Ay, la verdad no entiendo. ¿Cómo que por qué estoy gorda? Bueno, mi queridísima pacientita que me pregunta esto, por el alcohol, les voy a decir, se nos olvida que tomamos. Y no es que hayamos tomado mucho y se nos olvidó por eso, ni que tengamos amnesia retrógrada ni nada por el estilo. Simplemente es que, pues me voy a tomar una, ¿no? Una no es ninguna, ¿a poco no les suena eso? Una no es ninguna piénsenle así, solo por ser alcohol, el alcohol que sea, tiene 7 kilocalorías por mililitro. Entonces vamos a pensar que le puse así bien poquito y le haces con el dedo, ¿no? Cuando tú dices que le pones así bien poquito, vamos a poner ese así bien poquito en la pantalla, son entre dedo y dedo, son como unos 2 centímetros y medio. 2 centímetros y medio son como unos 30 mililitros, multiplícale. 30 por 7 son por lo menos 210 calorías, ¿sí? Y no te tomaste uno, a lo mejor te tomaste 2. Entonces son 420 calorías extras, estas que sí se llaman calorías vacías porque no aportan nutrientes, ¿sí? Que simplemente se van a sumar con el resto de las calorías del montón de cosas que comiste. Y además, pues me tomé 410 calorías no es nada. Pero el problema no sería nada si te pusieras el resto de la semana a hacer ejercicio, ¿sí? Pero te tomaste una no es ninguna, o que al cabo nomás fueron 2 y no te mueves en toda la semana, que no te sorprenda que en 15 días de dieta no hayas tenido un resultado. No por controlar tus calorías durante la semana vas a poder contrarrestar las 410 calorías que te metiste en un día, en una sentada. Aunque hagas dieta, si no te mueves y sigues teniendo este consumo extra de las 400, 500 o 700 calorías, no vas a bajar de peso. Esa es la razón por la que muchas mujeres dicen que no bajan de peso, porque se les olvida que el alcohol, solo por ser alcohol, tiene calorías.